Una vez más, sean todos bienvenidos. Para aquellos que no he tenido la oportunidad de decírselos personalmente, qué bueno que estén con nosotros en la casa de Dios en el día de hoy. Se ve que hace frío y el frío nos empujó a todos a venir. Estamos todos ahí buscando calorcito uno al lado del otro. Me parece muy bien, me parece muy bien. Hemos estado en este tiempo viendo o trabajando una serie de sermones que tiene que ver con retratos, fotografías que encontramos a través del Evangelio según San Juan en la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, hemos estado viendo cómo es Dios realmente. Si alguien dijera, bueno, ¿cómo es Dios? Hemos estado trabajando en el Evangelio según San Juan, cómo es ese Dios que adoramos y al que seguimos en la persona de Cristo Jesús. Y estuvimos viendo al principio, al inicio de esta serie, que Jesús era ese verbo de vida, la palabra encarnada, ese Dios hecho hombre, ese Dios que puede estar al lado tuyo, que entiende lo que te pasa, que entiende lo que a usted le pasa, que Él pasó por todas las cosas por las cuales nosotros quizás vayamos a pasar a lo largo de nuestra vida. Ese Dios encarnado en la figura de Cristo Jesús, pero también después vimos que Jesús aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estuvimos hablando un poco de qué significaba eso también. El domingo pasado estuvimos viendo a Jesús como el nuevo templo de Dios. Es decir, Dios ya no habita más en templos hechos por manos de hombres, sino que ahora ha decidido habitar en la persona de Cristo Jesús. Y luego de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, el cuerpo de Cristo está constituido por la iglesia, que somos ¿quién? Usted y yo. Y donde esté usted y yo, esta comunidad de fe, ahí va a estar la iglesia. Ahí va a estar la presencia de Dios. En esta mañana quisiera que avancemos un poco más y veamos un retrato más que nos da el evangelista San Juan al haber él mismo visto con sus propios ojos al Dios hecho hombre, a Cristo Jesús. ¿Sabe que una vez me quedé sin llave? ¿Le ha pasado alguna vez a usted? Se cerró la puerta y se quedó sin llave. Qué momento, ¿no? Estaba hablando con Gonzalo, mi amigo de Argentina, que nos está visitando en el día de hoy, y la experiencia de qué pasaba cuando nos quedábamos sin llave y había que entrar a la casa. Bueno, me quedé sin llave, no tenía ninguna llave para entrar a la casa. Ahora, ¿qué hago? Era la puerta de mi casa, de mis padres, era una puerta que se abría solamente por adentro o con una llave desde afuera. O sea que no había forma de entrar. Una puerta gigantesca ahí que estaba en la casa. ¿Y ahora qué hago? Bueno, no tuve mejoría que treparme por los techos, como buen jovencito latinoamericano. Para nosotros, la puerta, bueno, nos saltamos el techo, nos bajamos por el patio. Así que yo hice todo ahí, una acrobacia, me subí por el techo, me bajé por el patio y cuando quiero entrar por la puerta de atrás, estaba cerrada. Entonces yo estaba pensando, arriesgué mi vida ahí por los techos de la casa y vengo acá al patio, quiero entrar. Esa manía que tenían nuestras madres, ¿no? De cerrar la puerta, todas las puertas. ¿Por qué la puerta del patio, mami? La cerraba igual con llave. Entonces estaba pensando, ¿cómo hago para entrar a la casa? La única forma de entrar es por la puerta. Por la ventana había rejas. Así que no, y ya no cabía para meterme ahí por el medio. Entonces me pongo a orar, Señor, ayúdame a que pueda entrar una forma de entrar a la casa. Porque está haciendo frío, se está poniendo de noche y necesito entrar a la casa. Entonces levanté mis ojos y de todas las cosas que vi ahí, vi un pequeño poste, un pequeño palo, una pequeña caña, de este tamaño más o menos. Y sentí algo en mi corazón como, ahí está la solución. Y yo pensaba por dentro mío, ¿cómo? Con esa caña no puedo romper la puerta para entrar. ¿Verdad? Se va a romper esa caña, ese palito, se va a romper. Pero después se me ocurrió una idea. Ese palito, aunque parezca algo que no me va a servir, ¿qué hice? Abrí la ventana que daba de la cocina al patio, metí el palito, un palo largo, y ahí están colgadas las llaves, y estuve ahí intentando hasta que conseguí las llaves y las fui sacando. No le voy a tener que contar a nadie, porque si no la gente va a saber cómo entrar a robar la casa de mis padres, ¿no? Este sermón no lo subimos a YouTube, ¿ok? Entonces, con ese palito pude sacar la llave
Y una vez con la llave en la mano, la metí, abrí la puerta y entré. Y me sentía como si hubiera sido James Bond, ¿no? Y después le conté a mis padres lo que había hecho, casi me matan. Bueno, el punto es, hermanos, que a veces nosotros en la vida, como me pasó a mí, nos sentimos desesperados y nos sentimos en la vida que se nos cierran todas las puertas. ¿Alguna vez se sintió que todas las puertas, todo lo que usted intenta no le sale, no le sale, no le sale? Y usted se pregunta, ¿cómo hago para que esto en mi vida avance? ¿Cómo hago para que esta puerta se abra y pueda progresar en mi vida? Y usted levanta sus ojos y a veces las personas ponen su confianza en el dinero y dicen, bueno, si yo tengo dinero, esto va a ser lo que a mí me va a ayudar para abrir la puerta de mi vida y tener una vida en abundancia. Y le ponen las esperanzas al dinero, pero se dan cuenta que al final del camino es un camino de muerte, que están mucho más solos de lo que estaban antes. Otras personas alzan sus ojos y ponen su fe, su confianza en su propia habilidad de vivir la vida. No, yo sé cómo hacer las cosas. Y piensan que con su propia habilidad, por los exitosos que son, se les va a abrir la puerta de la vida y van a conseguir eso que tanto buscan. Otras personas piensan, bueno, quizás si voy y tomo más pastillas para dormir, quizás así se me pase la ansiedad y pueda descansar a la noche. Otras personas dicen, bueno, cuando no tenga más deudas, entonces el estar debt free, el estar sin deudas, ahí me va a abrir la puerta a una vida abundante donde no tenga preocupaciones. Ciertamente, esta es una situación que se está planteando la audiencia original a la cual Juan le escribe este evangelio. Eran personas que estaban bajo persecución del Imperio Romano, como ya lo he mencionado y lo he ido mencionando en otros sermones, pero hay gente que la está pasando mal y se está preguntando cuál es la puerta a la vida eterna. ¿Cuál es la puerta a esa vida en abundancia? ¿Será el dinero? ¿Será una persona? ¿Serán mis habilidades? ¿Será mi propio yo? ¿Cuál es esa puerta que me puede a mí abrir un camino hacia una vida en abundancia? Eso es lo que está pasando por la mente de la audiencia original a la cual Juan les escribe. Y la pregunta que Juan le va a querer contestar con el pasaje que vamos a ver es, ¿qué necesitamos realmente para entrar al reino de Dios, para abrir esa puerta y entrar al reino de Dios y tener esa vida en abundancia que tanto buscamos? ¿Qué necesito realmente? ¿Es el dinero? ¿Es esto? ¿Es el confort? ¿Es una educación? ¿Qué necesito para que realmente mi vida sea transformada, pueda entrar al reino de Dios y pueda cambiar para siempre? ¿Cuál es la receta? Eso es la pregunta que la audiencia original de Juan se está haciendo. Y Juan la va a contestar en este pasaje que vamos a leer ahora. Por favor, acompáñenme en la lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el verso 1. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder judío religioso de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le contestó, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Te digo la verdad, dijo Jesús, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Hasta ahí nomás la consideración de la palabra de Dios por el momento.
cuando miramos este texto y miramos la pregunta que está haciendo Juan, que es, ¿qué necesitamos para entrar al reino de Dios y tener esa vida eterna, esa vida en abundancia? En primer lugar, de acuerdo a lo que leímos, encontramos que para entrar al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Se lo repito, para entrar al reino de Dios y abrir esa puerta y empezar a disfrutar la vida eterna, necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Déjenme que les explique. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, un miembro de un concilio religioso que gobernaba la vida religiosa y política de Jerusalén, Judea y los judíos en esa época. Era una persona que había estudiado, era una persona de posición de alcurnia, una persona que había estudiado, había pasado por su college, había pasado por su grad school, tenía todos los títulos, tenía todos los honores, y él mismo era un maestro de Israel. Vamos a ver más adelante que era el maestro de Israel, o sea que estaba encargado de enseñar. Jesús venía de haber conmocionado el templo, tirando la mesa de los cambistas, sacando a los animales, ¿se acuerdan que les conté el domingo pasado? Y Jesús estuvo haciendo durante la Pascua de los judíos en Jerusalén muchas otras señales. Entonces viene Nicodemo, que era miembro del Sanedrín, y cuando él vio todo lo que Jesús estaba haciendo, dijo, hay algo especial en este hombre no es una persona común. Pero Nicodemo no sabía quién era Jesús, y entonces fue, dice la palabra, a ver a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Para que no lo vean sus amigos. ¿Por qué? Porque Jesús se había constituido ya en un enemigo del Sanedrín, parte del Sanedrín, y también de los fariseos, los saduceos, los escribas, es decir, el liderazgo religioso de los judíos estaba en contra de Jesús. Nicodemo era parte de ese liderazgo. Entonces se decía, si a mí me ven con Jesús, van a pensar que soy un traidor. Entonces, ¿qué hizo? Fue de noche. Fue de noche. Y se encontró con Jesús. La pregunta de Nicodemo, el encuentro de Nicodemo es decirle, Señor, Maestro, nosotros sabemos que vienes de Dios. Para Nicodemo, Jesús era como un profeta que había sido enviado por Dios. Pero Nicodemo no sabía quién era Jesús. Entonces Nicodemo se presenta de una manera muy educada, de acuerdo a su título, a su posición, y le dice, sabemos que hay algo, acá hay algo que parece que viene de Dios. E inmediatamente la respuesta de Jesús lo corta. Y le dice Jesús, de cierto te digo, o de verdad te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo dice, no entiendo. ¿Cómo puede ser que un hombre se vuelva a meter en el vientre de su madre? Es imposible. Lo que necesitamos entender para entender qué está pasando por la mente de Nicodemo es entender qué es el reino de Dios. Los judíos de la época, del primer siglo, estaban esperando la consumación de las promesas que Dios había hecho a través de los profetas en el Antiguo Testamento sobre ese Mesías que iba a ser enviado, donde una vez que llegara el Mesías, la era presente que ellos vivían, que era una era oscura, se iba a convertir en una era de luz. Donde el Mesías iba a traer la libertad, no solamente del espíritu, sino también política de Israel por sobre la opresión del Imperio Romano. Era una era que ellos le llamaban como la era de los últimos días, la era futura, donde la presencia de Dios iba a habitar en medio de Israel, al punto tal que iba a haber una vida abundante y una vida eterna. Era el momento donde los judíos decían, ahí va a ser la resurrección de los muertos y el poder de Dios manifiesto en la tierra. Eso era para Nicodemo y para los judíos del primer siglo la expectativa del reino de Dios. Sin embargo, cuando esta persona viene, se presenta a Jesús, Nicodemo pensaba, yo soy parte del reino de Dios. Porque de acuerdo a las enseñanzas rabínicas, si uno lee la Mishnah, por ejemplo, en el Sanedrín, en el capítulo 10, va a ver que todos los judíos, por solamente el hecho de haber nacido judío, eran parte del reino de Dios, a menos que se portaran muy mal o fueran apóstatas y negaran a Dios y sus mandamientos, ¿no? Pero si no, uno nacía judío, estaba dentro del reino. Cuando se encuentra Nicodemo con Jesús, lo primero que Jesús le dice es, tú no estás adentro del reino de Dios. Y Nicodemo no lo puede entender.
Porque él dice, ¿cómo yo no estoy adentro del reino de Dios? Si yo soy un judío de judíos, si soy un maestro, si nací judío, ¿cómo no voy a estar yo adentro del reino de Dios? Y por eso Nicodemo le dice, en vez de entender que Jesús le estaba diciendo, no eres parte del reino de Dios porque tienes que nacer de nuevo espiritualmente, Nicodemo ni siquiera lo piensa eso. Y va a preguntarle a Jesús cómo puede ser que un hombre vuelva a entrar al vientre de su madre. ¿Ven lo cegado que está Nicodemo? Y Jesús le va a explicar a Nicodemo qué significa nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer del espíritu y del agua y del espíritu. ¿Y qué significa esto? Nacer del espíritu y del agua. Ahora hay muchas interpretaciones que andan dando vuelta. Yo le voy a dar la que nosotros creemos que está mejor puesta con la palabra de Dios. Había también una expectativa que cuando el Mesías viniera, no solamente iba a instaurar un nuevo reino, sino que el Espíritu de Dios iba a habitar, iba a ser derramado en las personas que fueran integrantes de ese reino. Iba a pasar dos cosas, purificación y transformación. Purificación y transformación. Por ejemplo, si nosotros vamos a Joel en el capítulo 2, verso 8, un profeta del Antiguo Testamento, vemos claramente que el profeta dice, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero particularmente tenemos que entender que Jesús está haciendo referencia al Antiguo Testamento porque está hablando con un maestro de Israel que conoce el Antiguo Testamento. Entonces la respuesta tiene que estar ahí. Cuando vamos a Ezequiel en el capítulo 36, en el verso 25, encontramos otra profecía que nos dice qué significa nacer del espíritu y del agua. Dice Ezequiel 36, 25, entonces los rociaré con agua pura, ahí está el agua, y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a otros dioses. Está hablando del momento cuando el Mesías enviado por Dios se presentará en la tierra. 26, les daré un corazón nuevo y pondré, ¿qué dice? Un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Versículo 27, pondré mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios, en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer del agua y del espíritu? Jesús está haciendo referencia a Ezequiel capítulo 36, donde el símbolo del agua es un símbolo purificador. La presencia de Dios iba a quitar los pecados, quitar las maldades, las inmundicias del corazón del hombre, por un lado, pero por otro lado, ahí está el agua, pero por otro lado tenemos el Espíritu Santo de Dios, transformando, regenerando el corazón del hombre, cambiando desde adentro hacia afuera. Y la profecía dice, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un nuevo corazón tierno y receptivo. Eso es la regeneración del espíritu, la regeneración del corazón. Ahora, lo importante de entender que no podemos entrar al reino de Dios a menos que nazcamos de nuevo es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que Nicodemo fuera judío no le aseguraba absolutamente nada de que él iba a participar de esa vida eterna que los profetas habían profetizado que se iba a cumplir con Jesús. Lo que Nicodemo necesitaba era nacer de nuevo. Era una experiencia con Dios donde sus pecados fueran purificados, limpiados, y donde el mismo Espíritu Santo de Dios regenerara su corazón. Una transformación de vida. Déjenme que les ponga un ejemplo. ¿A quién le gustan los huevos cocidos, los huevos duros? Usted lo come en la ensalada, lo pone ahí, una ensalada primaveral. Estamos en el invierno, pero bueno. Si yo fuera y agarrara un huevo, ¿verdad? Lo tomo de la heladera. ¿Es un huevo? Sí, ¿por qué? Le veo la cáscara, todo. ¿Pero sé cómo está adentro del huevo? No. ¿Usted se lo comería apenas? Ahí vi un huevo, vengo y me agarro y me lo como. No, ¿por qué? Porque puede estar crudo adentro. ¿Qué hace falta para que ese huevo se transforme por dentro? ¿Qué hace falta? A ver, las damas, por favor. O los caballeros que cocinan.
Hace falta agua, ¿verdad? ¿Y qué le hace falta al agua? ¡Fuego! ¿Por cuántos minutos? Bueno, ahí está su discreción, ¿no? 5 o 7 minutos, un huevito así, más de 10 minutos, un huevito así. Pero para que ese huevo cambie adentro, ¿verdad? ¿Qué necesita? Hay que sumergirlo en el agua, ponerle el fuego, y usted quizás no va a ver nada, porque usted sigue viendo la misma cáscara, todo sigue siendo un huevo, ¿verdad? Pero adentro, ¿qué está pasando? Hay un cambio adentro. Y cuando usted lo abre, ¿qué pasa? Está ese huevito que usted quiere, que lo corta en la ensalada y se lo come. Pero usted no iría y agarraría de la heladera un huevo y lo partiría y lo pondría en la ensalada. Eso haría yo quizás, ¿eh? Que no tengo ni idea de cocina. Pero usted no haría eso. De la misma manera, aunque ustedes son, y yo soy, porque yo soy un extraterrestre, somos todos seres humanos, ¿ah? Nos vemos igual, pero el Espíritu Santo, cuando entra a mi vida, empieza a cambiarme por dentro. Sí, sigo siendo el mismo físicamente, como ese huevo, ¿verdad? Sigue siendo huevo. Y yo no me diga que me voy a rejuvenecer 20 años más, que no estaría nada mal, pero sigo siendo el mismo, pero hay algo que empieza a cambiar en mi corazón. Como ese huevo se va cambiando con el agua, así mi vida con el Espíritu Santo empieza a cambiar, empieza a regenerarse. Si tenía un corazón de piedra, mi corazón se empieza a ir disolviendo y Dios me lo da por un corazón de carne, un corazón que siente. Un corazón que siente. Déjame decirte algo, a menos que nazcas de nuevo, que experimentes la regeneración del Espíritu Santo en tu corazón, nada va a cambiar en tu vida, absolutamente nada. Nada. Y tú vas a pensar, bueno, pero yo nací en una familia cristiana, mis padres son cristianos, ¿verdad? Me hice la comunión, hice la confirmación, me bautizaron, o mis padres nacieron en una iglesia evangélica y yo fui toda la vida. Eso no va a cambiar absolutamente nada. Como Nicodemo pensaba, yo soy judío, entonces yo estoy dentro del reino de Dios. Jesús le dijo, no estás dentro del reino de Dios. Así yo te digo en esta mañana, que tus padres estén en el reino de Dios no significa que tú estés en el reino de Dios. La fe en el Hijo de Dios, la regeneración del Espíritu Santo, no es algo que va a pasar por solamente una tradición cultural. Ah, bueno, yo heredo esta religión, heredo el ir a la iglesia de mis padres, entonces voy. Eso no te va a cambiar. ¿De qué te sirve la religión de tus padres cuando estás en un conflicto con tu esposo o con tu esposa? ¿Te sirve de algo? Por supuesto que no te sirve de nada. ¿De qué te sirve la religión de tus padres, de tus abuelos, cuando estás atado a un vicio y no lo puedes dejar? Y estás ahí, ¿te sirve esa religión? Por supuesto que no. Lo que tú necesitas es la regeneración del Espíritu Santo, transformando tu corazón. Ese corazón de piedra que hace que le hables mal a tu esposa, ese corazón de piedra que hace que usted le falte el respeto a su esposo delante de sus hijos, necesita el Espíritu Santo para que lo transforme, para que lo cambie. Ese corazón de piedra que no siente nada y por eso tú sigues tomando o en algún otro vicio sin importar que te estás gastando el dinero que es de tu familia y no te importa porque no sientes nada. ¿Y por qué no sientes nada? Porque tienes un corazón de piedra. Tienes un corazón de piedra cuando ves a tus padres llorar por ti porque te estás descarriando y no sientes nada. Y a pesar de que los viste llorar, va y vuelves a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no te importa nada. ¿Y por qué no te importa nada? Porque tienes un corazón de piedra. Una religión cultural, el hecho que vengas aquí al servicio no va a cambiar tu corazón. Lo que te quiero decir en esta mañana es que si quieres entrar al reino de Dios, si quieres vivir la vida eterna, necesitas nacer de nuevo. Necesitas que el Espíritu Santo te cambie por dentro. ¿Alguna vez usted agarró ese huevo y lo tiró ahí y se lo puso a comer crudo? No. Así es como sabe tu vida. Sin la regeneración del Espíritu Santo no sirve para nada. Pero cuando ese huevito está cocinado, ¿sirve para algo? ¡Ay, sí! Qué lindo que está ese huevito! ¿Cómo nos gusta? De la misma manera, cuando tu vida pasa por la regeneración del Espíritu, es útil, sirve. Y la gente quiere más y más y más. El problema de su matrimonio no es su esposa, su esposo. El problema es usted. Es su corazón de piedra. Te urjo en esta mañana que vengas delante de la presencia de Dios y que permitas que su Espíritu
te transforme. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo quiero la regeneración del Espíritu Santo porque quiero entrar por esa puerta del reino. Pero ¿cómo lo hacemos? Versículo 9 del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Por favor, acompáñame. Vamos a ir moviéndonos más rápido. Juan 3, versículo 9. La pregunta de Nicodemo. Lo que te estás preguntando tú esta mañana, ya se lo preguntaba a él 2000 años antes. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le dijo, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan, ¿qué dice? ¿A conocer? No, a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Ves que yo no me los invento los sermones? Está ahí. Dos explicaciones cortitas porque se nos fue el tiempo. ¿Qué es esto de esta actitud que toma Jesús con respecto a Nicodemo? ¿Cómo puede ser esto posible? Dice Nicodemo. Las palabras de Jesús es, tu problema no es que no entiendes la mecánica de cómo funciona la regeneración del Espíritu Santo. Tu problema es que no crees. Te damos testimonio y no crees. En definitiva, el problema de Nicodemo no era un problema de que no sabía, aunque lo debería saber porque era un maestro de Israel, sino que él no creía. No creía que realmente el Espíritu de Dios estuviera en Jesús y pudiera hacer ese cambio transformacional que Jesús decía. Lo que usted tiene a Jesús no creo que pueda servirme a mí. Eso en definitiva lo que Jesús está reprochando de Nicodemo. No que no sabía, sino que no creía. Y ustedes todavía, ¿qué dice? ¿Se niegan a conocer? No, se niegan a creer. Por eso le dice, el problema, Nicodemo, no es que no sepas, sino que no quieras creer. El problema no es tu ignorancia, el problema es tu incredulidad. Y le dice Jesús, así como esa serpiente de bronce fue levantada en el desierto, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, no tengo mucho tiempo para explicarlo hoy, pero en un momento cuando salía el pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, a causa de la murmuración, murmuraban en contra de Moisés, ¿qué pasó? Y no se arrepentían, no se arrepentían, no se arrepentían. Dios les mandó serpientes que los picaran. Así que no murmure el pastor. Una broma. No murmure de nadie. Los picaban las serpientes. Entonces, ¿qué pasó? En su gracia, para darles vida a este pueblo que se estaba muriendo, Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente, están picando una serpiente de bronce, y le ponla en un palo y levántala en lo alto. Y aquel que levantare sus ojos y la mirare, será salvo. Entonces imagínense, había en esa época un montón de personas, me picó una serpiente. Buscaban al médico, una poción para ponerle, y ahí estaba levantada la serpiente. ¿Pero esa serpiente qué me va a hacer a mí? Vamos a probar con esto otro, y así se iba muriendo la gente, porque el veneno de la serpiente iban avanzando. Pero aquellos que tenían fe, creían en la provisión de Dios, y miraban ese símbolo, recibían, ¿qué? No la salvación de su vida, que se morían, de su vida física. Entonces el punto de Jesús es, si Dios pudo hacer eso, con una generación idólatra en Israel y salvarle la vida a la gente, ¿cuánto más Dios no va a hacer lo mismo conmigo en tu alma y en tu espíritu si tú crees? Jesús está diciendo, yo voy a ser levantado, como esa serpiente que se levantó. ¿Y fue Cristo levantado o no fue levantado? Fue levantado en una cruz. Y aquel que mira la cruz de Cristo, y no es que dice voy a conocer, y cree que Dios le va a dar vida, entonces recibe, ¿qué? La vida eterna, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Ay, cuántas cosas más. Supongamos que a mí me duele la cabeza. A ver cómo se los explico esto, hermano. Yo quiero explicárselo. Tengo una migraña. Y me dicen, ¿por qué no va al médico, don Leandro? Vaya al médico. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo, mire, no voy a ir? Porque primero yo quiero saber
cómo ese médico ha estudiado las funciones cerebrales. Y cuando yo vea cada una, cómo tomó los exámenes, que me muestre los exámenes que tomó, y cuando yo entienda cómo funciona el cerebro, yo también me voy a poner a ir a la Wikipedia a ver cómo funciona el cerebro. Y cuando yo sepa cómo funciona el cerebro, y cuando sepa que este hombre, este profesional de la salud, sabe de las funciones cerebrales, o lo que sea, entonces ahí voy a ir al médico. ¿Usted qué pensaría de mí? Que en vez de ir al médico tengo que ir a un psiquiatra, ¿no? Estoy medio loco. Un poco estoy. El punto es que nosotros no vamos al médico por un problema de que no sabemos la ciencia o la experiencia o la disciplina del médico o no lo sabemos nosotros. Nosotros no vamos a ese médico porque no creemos que ese médico nos pueda ayudar con el problema que tenemos. No tengo fe de que me pueda ayudar. ¿Para qué voy a ir ahí? ¿Para que me dé una pastilla ahí si no me va a funcionar? El problema no está tanto en lo que conozco, sino está en mi problema en que no confío. No creo que la solución que él tiene me pueda ayudar. De la misma manera, hermanos, el problema de decir, bueno, yo voy a conocer a Cristo cuando sepa más del Evangelio, cuando sepa más de Dios, ahí voy a venir a Cristo. ¿Sabes qué? Jesús te diría, tu problema no es que no conozcas, tu problema es que no crees. Tu problema es que no crees que esta cruz puede transformar tu vida. Tu problema es que tú crees que esta cruz no puede cambiar tu familia. Tu problema es que tú piensas que esta cruz no puede cambiar tu realidad. Una cruz. Cristo puede cambiar mi vida. Cristo puede cambiar mi vida. Pero no, si esto pasó hace 2000 años, era la religión de mi abuelita. ¿Pero qué me va a cambiar esto? Ese es tu problema, la incredulidad. Por eso Jesús está diciendo que tienes que creer. Y cuando tú crees en el Hijo de Dios, Él te da la vida. Es así de simple. No es que tú tienes que hacer cosas para ganarte el favor de Dios. Bueno, cuando yo sea mejor, cuando deje este vicio, cuando ya tenga más tiempo en mi agenda, entonces ahí me voy a acercar a Dios. ¿Sabes qué? Si tú te pones a vivir así, siempre es acerca de ti, todo es acerca de ti. Cuando yo tenga tiempo, cuando yo pueda hacer esto, yo. ¿Sabes por qué la salvación es por fe y por la gracia de Dios solamente? Para que tú tengas que decir, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Dios lo hizo todo por mí en la cruz. Ahora estoy libre de salir, amar a Dios y amar a los otros. Pero si tú todavía sigues pensando, tengo que hacer esto, y cuando yo sepa esto, siempre soy yo en el centro de la película. Y así como vimos nuestra vida tan miserablemente, cuando tenemos un Salvador tan grande que nos está diciendo, solo pon tu fe en mí y vas a ver cómo tu vida cambia. Cambia. ¿Sabe que así como el pueblo de Israel se iba muriendo con ese veneno de las serpientes que iba avanzando? Y quizás algunos se rehusaban a mirar la señal de la provisión de Dios para la salvación de sus vidas. De la misma manera nosotros estamos viendo cómo nuestro corazón se va envenenando con el pecado. Y vamos viendo que ya no sentimos, ya no siento tanto amor por mi esposo, por mi esposa. ¿Por qué piensas eso? Porque el pecado va endureciendo tu corazón, es un veneno que te va comiendo. El problema no es que ya no sientes más amor por tu esposo, el problema es el pecado que te está haciendo mirarte a ti. Y tú ves cómo tu relación matrimonial se va muriendo. Tú ves cómo el veneno del pecado va matando tu relación con tus hijos. Tú ves cómo el veneno del pecado va matando la relación con tus padres, al punto ahora que tus padres ni siquiera el teléfono te quieren dar porque no saben lo que haces. Ese es el veneno del pecado. ¿Y sabes qué? Va a seguir avanzando hasta que te destruya. Pero hoy, la palabra de Dios se está predicando. Y Jesús te está invitando a que creas, no a que sepas, a que creas. Que Él murió en la cruz por tus pecados y que si tú pones solamente tu fe en Él, va a pasar ¿qué en tu corazón? Es una llave la cruz que abre el poder del Espíritu Santo regenerando mi vida. Y eso me hace nacer de nuevo, y si nazco de nuevo significa que soy parte de la familia de Dios.